jugar, vull dir, tocava jugar o no passa? Hombre, Luis, que em tens aquí, Tranquils que continuem. te has ido con otra y me deja a mí aquí con la Pero es que bola. piensa que se trata de Elba. Ya, pero sí es muy bonito, pero no me deja a mí con solo la pelotilla. Bueno, ya estoy aquí, ya hemos Bueno. llegado, no hay problema. Es momento de seguir jugando, mucha atención a les targetes, molta atenció a les butlletes, ara ja no sé com estava parlant. Atenció perquè estem buscant el ple i és molt important que no us escudeu cap número. Comencem, segona tanda. Fem segona tanda? Vinga, va, Vinga. comencem a remenar. Se van d'endur, se van d'endur. Sí. El 62. Can Saladeries Madran, estem al teu servei en el Mercat Central, Mercat Creu Alta, Mercat Can Gambús i a l'avinguda Josep Tarradellas 25. Som-hi. El 34. De mala muerte, donde se juntan cada noche los de siempre. Seguimos. Seguim. Se escriben páginas de trucos y maneras. El 31. Opel Cugat, el concessionari oficial on trobarà el millor preu. Estem a l'avinguda Torreblanca de Sant Cugat. Perfume si alguien Ara. entra. No, ara no. Ara sí. Ara sí. Otros preguntan, ¿quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que El 71. en una esquina, un presidiario, justo en la barra, enfrente hay un notario, separado. Centre de dia Sant Agustí, residència a tot peu, pla, amplis jardins, habitacions amb ventilació i llum natural. Bueno, ja comencem. Ara. El 43. Esto no para, ¿eh? Esto no para. La màquina que queremos dar el ple. Hombre, Volem donar el ple hombre. i el Tot donarem. costa. El 73. Llaminadures Dolcet, disposem de caramel sense sucre, detalls per casament i realitzem pastissos sense de llaminadura. Vine! El 81. El 85. Especialistes en instruments òptics d'astronomia i precisió. Deixa't aconsellar per un equip de professionals a la plaça Jacint Verdaguer 18 de Terrassa. Vinga, amb els últims números. El 82. Sí. Batarans, fabricants de baranes i escales de fusta artesanals. Tu vols, nosaltres ho fem. Mira, Lluís, ja està, pati la bola. Sí. Me la dona? Tu, Bueno, va. tu sí, tens l'honor. El 76. Aviam si baixa. Ara. El 8. Gap, talles des de la 34 a la 70 per a dones. No dubtis amb la teva talla. I ara sí, últim número de la segona tanda. Molta atenció. I recordeu sobretot el telèfon 905 11 0011. El 61. Doncs aquest ha estat l'últim número d'aquesta segona tanda de boles. Per tant, ja portem pràcticament 20 números en el panell, 20 més. Ja el veieu que està super il·luminat. I ja
Fàtima, tenim una trucada al 905 11 0011. Bona nit. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Jenis, Jenis, ¿de dónde? de Sabadell. De Sabadell. Sí. ¿Y tienes el pleno? Eso espero. Eso espero yo también. Vamos a ver. Números. 8, 8, 20, 20, 22, 22, 33, 33, 47, 47... 55. No, 55 no ha salido, Jenis. Vale, Lo sentimos mucho, pero sigue probando porque saldrà d'un moment a otro. vale. Vinga, gràcies. És el que passa que... Bueno, els nervis, Lluís. Els nervis, molts números per apuntar... Sol passar, no passa res perquè tenim temps i segurament intentarem a veure si podem donar el ple avui. Però el que sí que és ben cert és que en un programa com aquest no podria faltar la màgia, perquè ja l'any passat era una de les nostres protagonistes. Per tant, avui no sé què farem amb l'Elba, però l'Elba està amb el nostre convidat, l'Edgar, el nostre mag. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Me vas a hacer desaparecer? Bueno, esto lo veo difícil, ¿no? Pero voy a intentar sorprenderte, ¿verdad? ¿Qué te parece? Venga, ¿Sí? va, a ver si me sorprendes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos una baraja de póker, ¿eh? Tenemos aquí una mesa, una baraja, una poquilla cosa, pero a ver, yo creo que se pueden hacer grandes cosas, ¿eh? Una baraja de póker, ¿la conoces un poquillo? Corazones... Nada. 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 Bueno, vaya ayudanta. Bueno, te la presento Elba Baraja, Hola, ¿qué Elba. tal? ¿Dos besos? Era una tontería, digo, la voy a aprovechar para decirla. Y ahora sí que os conocéis un poquillo, no sé si las personas que estáis detrás de la cámara, imagino que a lo mejor os es más familiar las cartas, corazones, picas, trolos, diamantes, de las del rey, ¿sí? Se mezclan un poquillo, me gustaría que me ayudaras y mezclas un poquillo. Tú, para que no digas que están ordenados, que el mago están... No, vaya estilazo, Elba, ¿eh? Es que tú... Yo nací para esto. Ya. Bueno, ahí está, bien mezcladitas. Tal cual han quedado las cartas, yo las voy a extender, que se vean muy clarito ahí encima de la mesa, y lo que te voy a pedir es que retires una, la que más rabia te dé, pero míratelas todas, ¿eh? Míratelas todas y la enseñas a la cámara. Es más, yo me giro, ¿eh? Para que no penséis por el espejo o algunas cosas Pero raras. no me vas a ver por arriba ni No, nada, ¿no? no. Vale, No soy tú la eres Virgen muy de alto, Lourdes, tú ¿eh? eres muy alto. Vale, vale. Venga, no, adelante. gírate, a ver. Sí, pónmelo difícil. Enséñala en la cámara, que se vea bien, ¿sí? ¿Me puedo dar la vuelta? Sí. ¿Sí? Perfecto, ¿eh? Ahí está, es de las 52 esta, ¿sí? Sí, sí. Cógela, yo no quiero ni tocarla, y la dejas más o menos por el centro. Y dime una cosa, ¿cuántas oportunidades me das? Una. Una Es oportunidad. que soy muy exigente. Esto no me lo habíais dicho, ¿eh? Que una persona que me lo ponga fácil... Bueno, una oportunidad, vamos ahí. Entonces, lo que vas a ver a continuación es una lucha titánica del mago contra la baraja para encontrar la carta. Vamos ahí, mira. Se mezcla, se mezcla... Y yo no sé si por ahí también, vamos a ver si ha habido suerte. ¿Te acuerdas de la carta, no? ¿Sabrías decirme si es la J de picas? No. Qué cara de alegría. Dice, ha fallado. Bueno, no pasa nada. Espérate que a lo mejor al mezclar ha quedado no arriba, sino abajo. No era la J, pero a lo mejor era el rey de tréboles. No. No, empezamos No, bien, ¿eh? Esto no no. está preparado, os lo puedo asegurar. Dicen que la tercera va... Que la tercera va a la vencida, ¿eh? Yo no sé. Vamos a hacer una cosa. Tú has mezclado, te has cortado, si mirara las cartas ya no sería tan mágico, pero no estaría mal, ¿eh? Lo voy a hacer mirando las A ver, cartas. venga, ¿Qué te venga. parece? ¿Bien? Sí. Me arriesgo una carta. Esta nunca fallo. El comodín. No. Vale por todas, pero no te gusta la idea. No. Bueno, pues vamos a hacer otro juego, ¿eh? Este me sale muy bien. No, si al final acabaremos la baraja. Al final Ahí está el sale, truco, ¿eh? No, Elba, dime, ¿qué carta elegiste? Nómbrala en alto, dila, no te cortes. Sí, dila. No, dila mejor, ¿eh? Dila, en alto para que se entere todo el mundo. El as de picas, Sí, ¿era? el as negro de picas. O el de... Del el trébol, trébol. el Es as- que no me la conozco. no me el as de mentí. trébol. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer una cosilla. Elba, déjate llevar, toca una de estas tres cartas. Señala, solo tocar. ¿Esta? Esta. Muy bien. No esta, ¿no? Tampoco. La del centro, por algo especial, ni idea. Ni idea. Pues no, tampoco importa, como tampoco era. Vamos a hacer una cosa, mira qué cosa tan curiosa, sin acercarme, ni no hay nada en las mangas, ni nada, ¿eh? Paso la mano por encima, chasqueo los dedos, y por cuestión de magia, o qué sé yo, justo la que es el hijo de los tres, por unos instantes, se parece mucho a las de tréboles, la que tú elegiste, y aquí suelen aplaudirme. Gracias por los aplausos, ¿te ha gustado? Gracias. ¿Eh? Vamos, Copperfield contigo debe estar temblando ya, ¿no? Bueno, Le vas a poco quitar... le falta. Pero de todos modos, no te lo creas esto es una cuestión de imaginación, ¿eh? Sí, me explico. Mira, mejor, tú misma, pon la mano encima de la carta, pásala lentamente, al igual que he hecho yo, sin tocarla, ¿eh? Chasquea los dedos
y vuelves al mundo de la realidad y darle la vuelta a la carta, todo ha sido un pequeño sueño y vuelve a ser más o menos la Jota de Pica. Muchas gracias, porque es una cosa increíble. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. Esto sí, vuélveme la carta que le tienes por ahí, claro, así puedo continuar. Un aplauso para ella, que se lo merece. Muchas gracias. Muy Bueno, bien, muy bien. vamos a seguir. ¿Te he sorprendido? Mucho. Gracias. Mucho, mucho. Vamos a seguir y esta vez lo que os voy a hacer ya para despedirme de todos vosotros es contaros una pequeña anécdota, un pequeño cuento. Entonces vamos a apartar una carta y lo importante es que atender bien a mis palabras. Es un pequeño relato de algo que me pasó hace mucho tiempo que como fue divertido decidí escribir unas palabras. Fíjate bien, dice lo siguiente. Cuenta lo acaecido en la madrileña plaza de Cascorro, entre un taimado bribón y su incauta víctima, burlando la famosa suerte de la distinta entre 9. Hombre, la verdad que sí, que dicen que es un juego más difícil de acertar que el típico y conocido juego de la carteta, pero mejor pagado en caso de tener fortuna. Cuentan que al final de la historia, el incauto fue bribón, el bribón fue incauto, pero ¿sabes lo bueno? Que la distinta fue distinta. Esta es la historia que me tocó vivir. Yo estaba viviendo en Madrid, curiosamente, y salí un domingo a pasear por el Rastro, la zona céntrica. Había un tipo extraño, con una barba así de unos cuantos días, y que tenía unas pocas cartas en sus manos, con las cuales, que se da bien, se dedicaba a juguetear. Ahí está. Me tocó la espalda y me dijo, ¿te gustaría ganar dinero fácil, colega? Era el típico tramposo, el típico fullero del Rastro. Hombre, no, mejor hoy, no, otro día, le dije yo, no, tranquilo, si es el juego donde todo el mundo gana, hay que apostar a la distinta. Se me abrieron los ojos, bueno, voy a probar suerte, no está mal. El tipo, fijaros bien, jugaba con las cartas. De repente levantó la vista y me dijo, vamos a dejar 4 cartas negras encima de la distinta. Sí, le dije yo, pero me gustaría verla, ¿verdad que lo estaba pensando? Hombre, pues sí. Pues sí, no, ya que voy a apostar, Ningún problema, me las mostró, entonces me gustaría que las examinaras. Muy bien, una vez examinadas. No, está muy bien. Está Ahí bien. están los reyes de tréboles. Los dejó encima de la distinta, pero sin llegar a tocarlo, que por cuarta o quinta vez insistió. Acordaos que la importante es la del centro, ¿sabéis por qué? Porque es la distinta, y es distinta porque es diferente a las demás. Es la distinta porque es diferente a las demás. De unido la frase, ¿eh? Bueno, había que apostar y yo aposté, tenía por ahí lo tengo. ¿Tienes algo de dinerito? Ostras, me has pillado en un momento. Bueno, yo tengo aquí 10 euros, no mucho, Bueno. por no sacar los miles y miles de millones que suelo llevar, esto va bien. Entonces, no te pareces mucho, pero vas a encarnar la figura de aquel Taur, aquella noche. Coge el dinero, cógelo, Ostras, y dime con venga, una hasta voz luego. fuerte así, imponente, ¿a qué carta apuestas tu dinero? Dímelo. ¿A qué carta apuestas tú al dinero? Exacto, como Esto- aquella noche. esto me he Igual. puesto yo mi ¿Sabes lo papel. que le dije yo? A la distinta, claro está. Seguro, dime, seguro. No, Dime, no, yo. Sí, seguro. Sí, seguro que he puesto mi dinerito a la distinta. Bien, el tipo lo bueno es que se lo miró, levantó la vista y sonrió. Entonces yo entendí que algo iba mal, efectivamente, porque cuando apartó el dinero, lo que era tan claro y evidente, pues no resultó ser así, porque no era la distinta, era un rey cualquiera. Yo me quedé como alucinada, pero supe reaccionar, le dije, no, gano yo, porque esta sí que es la distinta, ya que todas las demás son cuatros de corazones y la única distinta es el rey de tréboles. Cogí el dinero que acababa de ganar, me lo guardé en el bolsillo y seguí mi paseo por el Rastro en busca de otro nuevo incauto. Muchas gracias y buenas noches. Pues Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo no sé si això és qüestió d'imaginació, és d'art. La Elba s'ha quedat al·lucinant. Que con este no juego nunca a cartas. Ni a cartes Porque ni a me cartes. deja vacía, seguro. ¿Cómo te piensas que me gano la vida, Déu-n'hi-do. Bé, una experiència bona, un espectacle que hem compartit amb el nostre convidat d'avui, l'Edgar, que li agraïm molt que hagi estat amb nosaltres. Però si ara voleu veure el que ens portava la Yola Berrocal ahir, justament quan nosaltres finalitzàvem el programa, doncs no marxeu perquè de seguida escoltareu el que ens deia la Yola. I vostès pensaran, clar, el Lluís Cerdà diu que l'estrella que tenia que venir al 50 en línia, convidada perquè realment tothom, tota la família des de casa pogués gaudir del seu encant. Pues, on està? Perquè no ha vingut. Clar, i és que ha arribat més tard de l'hora del programa en directe. Per tant, ens hem posat ràpidament a gravar unes imatges perquè les tingueu vosaltres el dia següent. Per tant, Yola, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Te voy a dar un beso porque... No te levantes porque me vas a dejar como todos los que se levantan, que vienen a este programa, que me dejan por debajo. No, de verdad que lo importante no es el tamaño de la persona, sino De la persona, altura, no, normalmente sino no. el tamaño de la persona por dentro. Ah, ¿No? ahora sí que me has dejado peor.
Ahora me has dejado peor, me parece, ¿eh? Además que me han dicho que eres un gran seductor. No me digas. Sí, sí, ¿Quién sí. te ha dicho esto? Tienes un club de fans que me he enterado yo antes de venir al programa porque yo he intentado leer y me han dicho que tienes un exitazo, que cada vez que sales por ahí tienes a muchísimas mujeres y hombres. ¿Y qué? Y hombres también. Claro. Esto ya... Estamos en un espacio muy moderno, ¿no? No, ya lo veo, pero es que no me entero de nada. Claro. Bueno, ¿qué tendré que hacer? Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Es que tenemos a Yola con nosotros, que yo, ante todo, tengo que decirlo públicamente, la considero una gran persona, sobre todo una persona con mucho entusiasmo, con ganas de hacer cosas y de tirar para adelante proyectos, y por eso está aquí, porque hemos pensado con ella compartir una historia para todos ustedes, que lo haremos más adelante, porque Yola también es una persona muy ocupada, no paras. Eso está bien, ¿no? Eso está Además muy que bien. estamos grabando aquí en Sabadell, en Audiotrack, el disco de la Sex Bomb. ¿Ah? Claro, entonces Bueno. eso también es un orgullo. Eso es, y tanto que sí. Además, en Sabadell, no sé por qué, es cuna de muchísimos artistas. Sí, de Yo muchos creo que discos. sí. Y, por cierto, ahora nos hablas del tema. Lo que es muy importante es que sepan ustedes pues, que próximamente empezaremos a hablar del mundo de los famosos, ¿no? Claro. Yo para eso, yo creo que soy una mujer un poco... Yo creo que estoy indicada para hablaros a vosotros de la prensa del corazón. Y además voy a contrastar las noticias. Si a lo mejor sale alguien diciendo, bueno, hay un rumor de lo que sea, yo cogeré mi teléfono y directamente llamaré al famoso que sale ahí, porque eso es lo mejor, contrastarlo así. Pues sí, la verdad es que sí. Y aparte que a mí me gustaría también que el público, que todos vosotros actuarais con nosotros, ¿no? Entonces, que nos escribieran, ¿verdad? Para que a lo mejor a alguien le gusta Carlos Baute y le gustaría saber algún secreto de él, diciendo, bueno, ¿cuál es su signo? Sí. O cuántas mujeres ha tenido, o cosas así, ¿no? O O cosas más peores. íntimas. ¿Más íntimas también? Más íntimas, claro. Que eso podemos descubrirlo. Sí. Entonces, claro, si tenéis un personaje que os gusta mucho y queréis saber algo de él, en concreto nos tenéis que escribir a un apartado de correos, ¿no? A un Pues email. de momento vamos a hacer que escriban a la televisión, que pienso que será más rápido. Sí. Que escriban a la calle Calderón 182. Perdón, 194, me he equivocado. Calderón 194, la dirección para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y le digan a Yola con qué personajes creen ustedes que les gustaría, pues eso, saber un poco más, ¿no? Y que pregunta, claro. ¿Y Y qué aparte de pregunta? eso, también yo voy a tener un test, el test Sí. misterioso, que vais a descubrir muchísimas cosas de los famosos. ¿De verdad? ¿Tú piensas que todavía, y eso es una pregunta ya casi muy clave, ¿tú piensas que todavía se puede descubrir cosas de los famosos? Sí, porque todo lo que estáis viendo es superficial. No hay nada profundo. Conocemos cosas, nada, de si se casa con una persona, pero no sabemos realmente lo que sienten o cuáles son sus gustos, Ajá. ni, por ejemplo, qué ropa de interior llevan. Yo creo que también eso es interesante, ¿no? ¿Qué ropa, atención, porque esto es muy importante, qué ropa interior llevan? Claro. Por ahí la gente te dice muchísimas cosas, Sí. depende cómo vayas vestido interiormente. Ajá. Oye, yo pienso que, no sé si tú lo crees así o no, pero ¿piensas que el público catalán, por ejemplo, a ti te acoge bien? Yo creo que sí. ¿Qué opinas del público catalán, que es el que nos está viendo ahora? Hombre, me encanta. A mí Barcelona me parece que es más bonito que Madrid. ¿Ah, sí? Y yo soy madrileña, hay que decirlo, y me gusta muchísimo Barcelona. Es una ciudad muy moderna, muy limpia, con mar, que es lo que Ajá. no tenemos allí. Ajá. Y la gente muy cariñosa, además que mi mejor amiga es catalana. ¿Tu mejor amiga es catalana? Sí, Ajá. Sonia Monroy. Ah, Sonia, claro. Claro. Y aparte de eso, que yo he venido muchísimas veces aquí a Barcelona por Crónicas Marcianas. Ajá. Y nada, que a mí me encanta Barcelona. Bueno, y los pues, catalanes. Y los catalanes, pues oye, perfecto, porque eso ya de entrada es una buena señal. Entonces hablaremos de famosos, tendremos más contacto con todo aquello que está sucediendo en la prensa rosa y que a todo el mundo le interesa tanto. ¿Por qué crees que a la gente le interesa tanto? Porque lo que pretende la gente es divertirse, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a tu casa, lo que pretendes es sentarte en el sofá y reírte un poco. O es que somos muy cotillas también. ¿Sí? Y en vez de Bueno, un enterarnos pelín, ya, ¿no? como antiguamente que se enteraba la gente por los vecinos, Sí. ah, pues mira mira que está liada con esta persona, no está tal. Pues en vez de hablar ahora de los vecinos, pues nosotros tenemos una necesidad pues de ser cotillas. Ya. Y entonces lo hacemos con famosos, los que salen en la televisión. Ajá. ¿Mm? O sea que tú cuando no eras famosa también eras... Yo soy cotilla. Ah, tú ya... es Yo igual. directamente, a mí me encanta saber, por ejemplo, tus gustos. Si ¿Ah, tienes sí? mujer, si tienes Anda, mira. novia. ¿Sí? Pues se está poniendo un poquito mal, ¿eh? Son las 9:30 de la noche o Porque en lo de un los poco más. fans, tú eres fiel.
¿A quién? No sé, a tu pareja. Hombre, sí. ¿Sí? Más que nada porque como no la tengo. Ah, es por eso. Sí. Me estás descubriendo muchas cosas, ¿eh? Y la entrevista la hacía yo. No sé si te das cuenta. No, además que tú sueles seducir con las posturas, porque cuando has empezado ahí a hablar conmigo, se ha puesto un poco en pie, así seductor, ha empezado a hacer así, y me ha dicho, no soy fiel porque no tengo pareja. Así que sí que te estoy descubriendo cosas. Estás descubriendo demasiadas cosas, Yola. Lo cierto que, gracias a Dios, me parece que a la gente de Cataluña de momento esas no le interesan, pero le interesan muchas más que vamos a ir descubriendo a lo largo del tiempo. Y, si tenemos posibilidad, también regalaremos cosas, que yo pienso que la gente también le interesa Sí. obsequiarla. A mí, además, que me apetece mucho, a todos los que nos estáis viendo, me gustaría regalar un viaje para que esa fantasía que tengáis vosotras, cumplirla, ¿no? Y te vas con una pareja, ¿no? Con alguien que te gusta, aunque yo aconsejo que si eres una mujer, vete con otra mujer, porque allí lo más seguro que encuentres a tu media naranja, ¿no? A la aventura, es más divertido irse dos mujeres o dos hombres ahí al ataque. Aunque también es muy bello si estás con un matrimonio y todo eso, es muy bonito irte de aventura. Y De aventura, compartir horas de aventura, vaya. Sí. Pues Yola, yo estoy encantadísimo de que hayas venido desde Madrid, Yola, para estar con nosotros, con todo el trabajo que tiene con las Sex Bomb, porque creo que están funcionando muy bien. Sí, dentro de poco pues vamos a grabar ya el disco, ya está ahí, ya hemos hecho 4 canciones, 5, y con una compañía muy importante, que es Blanco y Negro. Ajá. También es catalana, ¿no? Bueno, todo está aquí en Barcelona. Sí. Pues supongo que como mínimo tendremos el privilegio de tenerlo aquí, escucharlo, ¿no? Por y supuesto, verlo. claro que sí. Bueno, fantástico. Pues Yola, estamos encantados, te agradecemos mucho que estés con nosotros esta noche en el 50 en línea y que esta es tu casa. Sí. Y que espero que lo sea pronto, o sea, que organices bien el Claro. trabajo, que espero que lo sea pronto, porque sé que la gente que nos está viendo desde sus casas está deseando que empecemos a hablar de famosos y que seas tú la que lleve la batuta. De acuerdo, pues nada, pues nos vemos dentro de muy poquito, porque yo estoy deseando que me escribáis y que tengamos un contacto. Además, ya sabéis, ¿dónde está la televisión? Después de la televisión no hay problema que venga aquí la gente. Ah, no, ningún Claro. problema. Y así nos conocemos, que a mí me encanta conocer a la gente. Pues no tendrás problema, supongo, aquí. Yola, gracias por estar con nosotros, Yola. Otro beso. Ya está, muy pronto que te Muchísimas veamos gracias. por aquí. Muchas gracias. Gracias. Doncs això és el que ens explicava la Yola Berrocal, ja veieu. Bé, doncs ja acabem perquè no tenim més temps. Tornarem demà, amb una mica de sort donarem el ple, per tant, atenció als números de demà i us deixo amb la bona companyia ja per acabar de Rudi Ventura. Gràcies, Rudi. Moltes gràcies. Fins la propera. Bona festa major per tothom. Vinga. Vinga. Festa major, és alegria la festa major. Festa major, balla i disfruta la festa major. Cantem ben fort, posem-hi el cor, vivim la gresca, que visca l'amor. Festa major, fora les penes, que triomfi la il·lusió. Festa major, veniu a casa que és festa major. Cantem. Festa major, és alegria la festa major. Festa major, A Sabadell. festa major, A Sabadell. balla i disfruta la festa major. Cantem ben Fort, posem-hi el cor, vivim la gresca, que visca l'amor. Festa major, fora les penes, que triomfi la il·lusió. Festa major, veniu a casa que és festa major. Les campanes repiquen al vol, tot el poble va a missa amb corporació. Els gegants van ballant pels carrers i a la nit s'encendran els focs artificials. I estic molt content d'haver estat amb tots vosaltres, amics. I per què? I per què? I perquè és la festa major, és alegria la festa.
Bienvenidos a todos. Hobby Market y el euro. Hoy, Fini y Karcher desean celebrar juntos una gran fiesta, ofreciéndoles productos de gran calidad a precios realmente increíbles. Justo en 1952 nació Fini, una de las empresas constructoras de compresores más grandes del mundo, y hoy en día celebramos sus 50 años de actividad, y en motivo de ello queremos hacer una gran fiesta ofreciéndoles una oferta excepcional, una oferta a la que se ha sumado Karcher, la marca alemana famosa en el mundo entero. Les digo ya el precio, todo por 415 euros, es decir, 69.000 pesetas que ustedes pueden pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito. Señores, les aseguro que esto es calidad, precio y, como no, rapidez, porque nuestros repartidores les llevarán estos productos a sus casas. ¿Qué les parece si vamos a conocer los productos? Entremos en el detalle, vean las imágenes. Fini, con motivo de la celebración de su 50 aniversario, les ofrece este compresor realmente revolucionario. Un compresor de 3 caballos y de 50 litros de capacidad. El compresor más grande que se puede tener en casa, pero que también usan muchos profesionales. Sus características: 2 cilindros, un sistema turboprolic, es decir, un sistema con pistones y cilindros contrapuestos que consigue al mismo tiempo la máxima potencia, el máximo silencio y la máxima seguridad de uso. Para conseguir todas estas grandes prestaciones, antes eran necesarios compresores de más de 100 litros, unos antiguos compresores con sistema de correas.